Ante el enorme desafío que significa el cambio climático, los esfuerzos se han puesto principalmente en la mitigación. Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ha sido uno de los puntos más relevantes, con metas cada vez más ambiciosas también que se están planteando los propios países. Pero hay otro debate que es muy importante también y que tiene que ver con la adaptación a los nuevos escenarios que dejará el cambio climático. Precisamente ese es uno de los desafíos que una nueva instancia a nivel global está planteando en el escenario político, con los más altos líderes involucrados en esta discusión. Queremos abordar este tema junto al embajador del Reino de los Países Bajos, Harman Idema. Gracias por estar con nosotros, embajador, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, esta instancia es la Cumbre Internacional de la Adaptación Climática que se realiza, embajador, por primera vez y que tiene un objetivo inédito precisamente: reunir esfuerzos a nivel internacional, asociar a los países, al sector privado también, para poder avanzar en materia de la adaptación. ¿Por qué es tan importante empezar a trabajar en este tema? Bueno, hasta ahora mucha atención estaba dirigida a la mitigación, como dijiste. La adaptación sí ha sido un tema, pero necesita más atención. Y cada vez más sentimos también las consecuencias del cambio climático. Entonces, hay más olas de calor, hay más inundaciones, hay más sequías, y tenemos no solamente tratar de detener todos estos desarrollos a través de medidas de mitigación, detener, parar con los combustibles fósiles, claro, pero también tenemos que tomar medidas que adaptan a esta nueva situación. Y se puede pensar a agua. En los ríos en Holanda hay muchas inundaciones. ¿Cómo vamos a tratar estas inundaciones ahora? Las sequías en Chile, pero también cuando hablamos sobre la agricultura, los edificios. Entonces, esta cumbre se enfoca en tener más atención para esto y juntar esfuerzos y ambiciones para esto. Y el resultado de esta cumbre será una agenda de acción de adaptación que se van a poner en el cumbre del COP26 en noviembre en Glasgow. Es interesante, embajador, porque frente al proceso de emisiones de CO2 es inevitable que el esfuerzo sea conjunto. Sin embargo, ante la adaptación, las realidades son bien locales. Lo que ocurre acá en Chile con el cambio climático es distinto a lo que ocurre quizás en Paraguay, en Colombia, ni qué decir respecto a lo que ocurre en Europa. Pero aún así se buscan estos esfuerzos conjuntos, porque es importante ese trabajo comunitario, ese trabajo conjunto, un trabajo global para avanzar también en adaptación. Sí. Por un lado, tiene que ver con el hecho que es más difícil comparar situaciones en términos de adaptación. En términos de mitigación sabemos lo que tenemos que hacer. Hay targets que son acordados entre el mundo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de Chile, lo que tiene que hacer al norte es muy distinto de lo que tiene que hacer al sur. Entonces, claro, las acciones son distintas. Pero no es decir que no se puede cooperar en estos temas. Por supuesto. Las experiencias, la experticia de varios países se puede juntar y también ayuda a definir en conjunto qué son las ambiciones, qué es lo que queremos, qué son los targets para también acordar estos tipos de targets en el COP26 en Glasgow. Claro, y la idea también es compartir soluciones y experiencias, ¿no? Ideas que pueden haber funcionado en algún lugar y en otro. Y en ese sentido, ¿cuán importante es la colaboración con el sector privado también? Porque acá están involucrados algunos altísimos ejecutivos de las empresas más importantes. Sí, es por eso que también desde la Embajada, junto con Acción Empresas y el Centro de Acción Climática, organizamos un evento durante la cumbre climática sobre el rol, el papel del sector privado en la adaptación. Es una llamada a la acción. Hay varias empresas que ya están muy activas en eso, pero también se nota que también las empresas están más enfocadas en la mitigación que en la adaptación. Y este evento también puede ayudar para juntos revisar lo que se puede hacer y dónde se puede hacer más. Y en ese la cooperación entre gobierno, entre
el sector privado, también las universidades es muy importante y también entre países. Por ejemplo, Sí. Holanda tiene mucha experiencia con inundaciones, mientras en Chile tiene más experiencias con sequías y Holanda ahora también tiene sequías. Puede aprender también de Chile en ese sentido. Sí, me gustaría que pudiéramos analizar ambos casos, porque en Chile ya hay una agenda para trabajar precisamente en materia de adaptación. El Ministerio de Medio Ambiente ha ido trabajando en esos temas. ¿Cuáles cree usted que serían los desafíos más importantes que podría haber Chile en este sentido, desde el punto de vista de la adaptación? Bueno, yo creo que cuando hablamos de adaptación, en general hay tres temas que son muy importantes. Uno es agua, la gestión de agua. Segundo es la infraestructura. Y tercera es agricultura. Y tal vez un cuarto sería ciudades resilientes, que en general son los cuatro prioridades fuertes. Yo creo para Chile. El tema de agua es muy importante, sí. Porque se nota que hay una emergencia de agua, de sequías en el país, es algo donde la adaptación es prioritario. Sí, y sobre todo en esta época del año ya lo vemos muy fuerte. Mientras tanto, embajador, el Reino de los Países Bajos está liderando el Centro Global de Adaptación, precisamente, que va a tener un rol muy relevante en trazar esta agenda a largo plazo. ¿Qué puede enseñar los Países Bajos? ¿Qué experiencias puede transmitir también? Un país que está caracterizado además por mucha innovación en políticas públicas. Sí, yo creo que cada país, para empezar, cada país tiene sus propios puntos fuertes en apoyar en esta adaptación. Pero desde Holanda y especialmente desde este centro de adaptación en Holanda, allá podemos apoyar con tecnologías, con experiencias, con experticia en varias áreas, por supuesto, pero en Holanda específicamente, por supuesto, tenemos mucha experiencia con agua, con inundaciones, con medidas de adaptación y también en agricultura, donde sí. Holanda es el segundo exportador más grande en el mundo y estamos invirtiendo mucho ahora en buscar maneras que cambien los cultivos para que son más resilientes. Ajá. Por ejemplo, cuando hablamos sobre un cultivo que necesita mucha agua, se están cambiando el cultivo en una manera que necesita menos que 50% del agua que necesitaba antes. O que son cultivos que son más resilientes a temperaturas altas. Sí. Estas semillas, entonces, de los nuevos productos, es algo que ya estamos exportando y es una medida a la adaptación. Sí, claro, transferencias de tecnología que son sumamente importantes. Y hay otro tema relevante también, embajador, que tiene que ver con la equidad. A nivel global me refiero. Los países desarrollados tendrán muchas más oportunidades de enfrentar este nuevo escenario que los países más pobres, que tendrán menos recursos para poder adaptarse y generar esta infraestructura resiliente, por ejemplo. ¿Es un principio importante también en esta agenda? Es muy importante y aquí es algo donde primero desde el Centro Global de Adaptación apoyan a buscar maneras de financiar estos tipos de propuestas y esas nuevas tecnologías. Pero por otro lado, si miramos al continente de América Latina, acaban de hacer el Centro de Acción Climática aquí en Santiago, hizo un estudio sobre cómo después de la pandemia podemos reactivar las economías de América Latina basado en una economía más verde, pero también porque la pandemia también causó mucha más pobreza y más desigualdad, hacer una puente entre una reactivación verde y una reactivación con más equidad. Y este estudio es muy interesante, también fue discutido entre los ministros de Ambiente y los cancilleres de América Latina y fue recibido de muy buena manera porque hace este puente entre la equidad y la desigualdad por un lado y el parte ambiental por otro lado. Y claro, porque se cruzan en el fondo dos desafíos que son muy grandes, ¿no? El del cambio climático por una parte y el que va a provocar la pandemia. ¿Usted ve algún tipo de oportunidades para desarrollos de largo plazo también y para cambiar profundamente la forma en la que hemos desarrollado acá en la región, acá en Latinoamérica o en Chile en particular? ¿En qué sentido? Desde el punto de vista precisamente de la recuperación económica.
Ya. Yo creo que sí, y tal vez este tiene que ver con adaptación, pero también con la mitigación. Cuando aquí se habla del hidrógeno verde, que es un tema muy importante para Chile, que va a venir con, si todo va como piensan que van a ir, viene con mucho más ingresos para el país, mucho más empleo. Chile será un producente muy grande del hidrógeno. Este podría apoyar un crecimiento económico, pero al mismo tiempo, también mirando al país, si vamos por una reactivación verde, hay que hacerlo en todo el país, no se puede concentrar en un lugar. Entonces también este da una obligación de ver más en qué impactos tiene el cambio climático para comunidades en todo el país. Entonces, una buena política enfocada en una reactivación verde, pero también la adaptación, incluye también una buena radiografía desde el país donde hay oportunidades, donde hay pobreza, donde podemos también enfrentar estos tipos de desafíos. Y yo creo que el gobierno hizo una radiografía así y espero que va a funcionar. Sí, embajador Hartmann Idema, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile sobre este tema. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, sin duda los desafíos son enormes por delante, pero tampoco hay mucho tiempo para pensarlos y abordarlos sin la urgencia necesaria. Y evidentemente la crisis de COVID-19 presenta oportunidades también que bien vale la pena aprovechar antes que sea demasiado tarde.